Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Gracias por estar con nosotros en un programa más de neurogenética médica y cotidiana, con la titular de este programa. ¿Qué le parece? Vamos a conectarnos a ese bello estado de la República Mexicana, Durango, para darle la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Gracias a usted, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros, como es cada semana que lo hace. Que por cierto, felicidades, doctora. Sus programas están teniendo pues mucho impacto para nuestro público. Y lo más importante es que hay que mencionarlo constantemente, doctora, porque es algo pues aparentemente nuevo para nosotros, pero no existen muchos médicos neurogenéticos, especialmente en México, ¿verdad, doctora? No, aproximadamente debemos de ser unos 8 o 9 cada año. Se forma 1 o 2 médicos, pero no todos se quedan en el país, y eso es algo muy importante. O no todos se dedican a la consulta clínica, sino que se van dedicando más a investigación u otras ramas. Así, de una manera breve, doctora, ¿cuáles son los elementos, cuáles son las materias o cuál es la formación para que una persona pueda convertirse en un médico neurogenético? Bueno, primero tienes que ser médico y luego pasar el examen nacional de especialidades, y entonces poder acceder a una residencia para hacer la especialidad de genética. Después de terminar la especialidad de genética, tienes que certificarte como genetista, es decir, pasar un examen que pues aproximadamente aprueba un 30 a 40% de los médicos que terminan la especialidad de genética, donde se supone que esta evaluación te acredita como capaz de hacer diagnóstico para pacientes con más de 10,000 padecimientos genéticos. O sea, a un paciente que tenga alguna condición, pero hay que diferenciar entre más de 10,000 padecimientos genéticos. Y posterior a que te certificas, pues competir o pues presentar un examen para el posgrado de alta especialidad en neurogenética, y en general solo dan 1 a 2 plazas por año. ¿1 o 2 plazas por año? Sí. ¡Wow! Híjole, pues realmente que sí es... Es que debe ser muy personalizada la formación. Entonces, la persona que te forma es un neurogenetista o una doctora neurogenetista, y digamos que es un poco como la medicina de antes, donde tenías un discípulo y ese discípulo tiene que aprender muy bien muchas cosas, más bien como el abordaje de los pacientes, porque al final de cuentas tienes que reconocer entre lo que es normal y lo que no es normal, y cuando sabes que algo no es normal, poder dar a un diagnóstico y a un manejo certero. Así es. Doctora, y usted, además de sus consultas que tiene, además de la difusión que hace muy acertadamente en diferentes medios de comunicación, en diferentes redes sociales, también hay que destacar que la doctora nos ha compartido muy amable material de YouTube. ¿Usted tiene algún discípulo actualmente? No, bueno, generalmente doy cursos, doy 5 cursos por semana aproximadamente, y son a médicos de diferentes especialidades, pero son cursos muy cortos. O bueno, tengo un curso que se vale como materia optativa del doctorado, de uno de los doctorados en la universidad, pero en general los cursos son cortos para médicos especialistas que ya ven a los pacientes con los síndromes, pero que no saben algunos tips o puntos muy importantes en el manejo de los síndromes. Por ejemplo, yo hago un diagnóstico de un paciente que tiene un síndrome que involucra alteraciones a nivel del corazón,
y entonces pues va a tener que llevar un manejo por su cardiólogo. Entonces, por ejemplo, el cardiólogo puede estar interesado en saber ciertas características del síndrome que le permitan darle un mejor manejo, y más o menos en esto se enfocan los cursos que habitualmente manejo. Muy interesante. Ya vamos a empezar con los dos temas tan importantes que tenemos el día de hoy, doctora, pero antes, para las personas que estén interesados en tomar este tipo de cursos, ¿cómo la pueden contactar? ¿A través de redes sociales? ¿Hay algún teléfono en la oficina? A través de redes sociales, y tenemos incluso personas que son de otros países como Paraguay, Ecuador, El Salvador, que toman los cursos en línea. Tenemos afortunadamente personas desde padres de familia que les interesa saber un poco más de estos padecimientos, y también personas que tienen pues un nivel más alto que yo, pues doctorado, y que aún así les interesa saber cómo esta parte clínica de los pacientes. Muy bien. Pues si usted está interesado en contactar a la doctora Elizabeth, por favor, en esta red social que es Facebook, puede encontrarla como Elizabeth Ramos Raudry, así como se escucha, Elizabeth Ramos Raudry. O siéntase en la libertad y escríbanos a nosotros. Nosotros con mucho gusto le haremos pasar sus mensajes a la doctora. Puede escribirnos a radioclaretamerica@gmail.com. Muy bien, vamos a empezar. Hay dos temas. El primero de ellos es dolor crónico en síndromes genéticos, y el segundo tema es acerca de ataxias. Vamos a empezar con el primero, doctora, por favor. ¿Podría ayudarnos a entender qué es el dolor crónico en síndromes genéticos, por favor? Sí, bueno, es que hay un grupo de síndromes fuera de los síndromes genéticos que dan predisposición a cáncer, porque siempre que hablamos de dolor crónico es muy fácil pensar en personas que tienen enfermedades tan severas como el cáncer. Sin embargo, hay un grupo de condiciones genéticas que son bastante comunes y que presentan dolor crónico, de moderado a leve. Pero el punto es que lleva ya tanto tiempo el paciente con estos síntomas y tú lo ves normal, tú ves al paciente bien porque no es una enfermedad, una condición pues malformativa o una condición que tú veas al paciente realmente desgastado. Sin embargo, el desgaste emocional y económico del paciente es muy alto en estas condiciones. La mayoría de las veces es diagnosticado como fibromialgia o como hipocondríacos. Y esto es muy importante porque el paciente se siente muy mal y en la familia lo ven bien. Entonces consideran que se inventan las manifestaciones, que se inventan los síntomas o incluso las enfermedades, o que somatiza, es decir, que tiene alteraciones a nivel psicológico, que no puede manejar bien las situaciones y entonces las convierte en una enfermedad, y no es así. Es muy importante saber que hay ciertos síndromes que van a tener como característica principal alteración en la formación del colágeno, pero obviamente el paciente a veces ni siquiera sabe que tiene una condición genética. Entonces, ¿qué características podemos identificar para pensar que hay alteración en el nivel del colágeno? Uno, bueno, primero hay que saber que el colágeno es una proteína muy abundante, es la proteína más abundante en todo el organismo, y que se va a encontrar en ojos, en los vasos, en los dientes, en los huesos, en la piel. Entonces, dentro de las características, de forma más rápida para identificar, serían pacientes que suelen tener dolor en huesos tipo reumas, o que el esmalte dental es deficiente, es muy fácil que tengan caries o problemas dentales, pacientes que suelen ser más flexibles en las articulaciones
que es fácil que se luxen cuando están o subluxen cuando están jugando algún deporte o inclusive en actividades de la vida diaria que suelen tener luxaciones. Es más fácil que tengan moretones de fácil aparición. Generalmente piensan que son distraídos y que no se dieron cuenta cuando se pegaron y se les originó el moretón. Pero la mayoría de estos moretones suelen ser espontáneos o a contactos mínimos. Por eso el paciente no recuerda cuando se pegó. Esa es una de las características, de las características principales de estos síndromes. Y van a cursar con dolor crónico. Dentro de estos síndromes podemos mencionar los nombres, pues sería el síndrome de Kabuki, el síndrome de Ehlers-Danlos, incluso un síndrome que se llama velocardiofacial u otros síndromes como Marfan, el síndrome de Marfan. Igual habrá personas que identifiquen el síndrome de Marfan porque son personas muy altas, con los dedos muy largos, de hecho se llaman aracnodactilia, o sea, dedos de araña, pues de lo largos que son. Pero en general, fuera del Marfan, los otros síndromes son poco común que las personas piensen que es algo genético. Sin embargo, tienen como característica estos síndromes, además del dolor crónico, fatiga crónica, ansiedad y depresión. Y es muy importante aquí correlacionar la parte de la depresión con el dolor crónico, porque cuando uno está deprimido, los niveles de serotonina están más bajos y la serotonina ayuda a inhibir un poco el estímulo del dolor. Entonces, un dolor que ya existe, lo sientes más cuando estás deprimido. Por ejemplo, si ahorita nos ganáramos algún premio o tuviéramos alguna muy buena noticia, estaríamos muy contentos y aunque tuviéramos dolor, no lo percibiríamos. Sin embargo, si es el caso contrario, si estamos pasando por una situación difícil, etcétera, pero ya teníamos el dolor, es mucho más fácil que lo notemos o que lo percibamos a una intensidad mayor de la que lo estábamos percibiendo. Entonces, es muy importante mencionar esto porque estas personas realmente sufren. Uno, porque no se les da el diagnóstico adecuado y tampoco el manejo. Entonces, porque sin un diagnóstico adecuado, pues no vas a tener un manejo adecuado. Entonces, es muy importante que toda persona que haya sido diagnosticada con fibromialgia o de hipocondriaco y que presente estas características de fatiga, dolor, ansiedad y depresión, consulte a su médico genetista para en determinado caso corroborar si se trata de una de estas entidades, iniciar el manejo, o bien descartarlas, porque sí son muy frecuentes, y pasan desapercibidas. Desafortunadamente, a nivel del país de México, el 90% de las personas que tienen una condición genética no se diagnostica. Y esto, pues podríamos pensar que si ellos no se diagnostican, ¿para qué diagnosticarnos las personas que podamos tener algo? Porque pues genera alguna angustia el saber alguna condición, pero esto es al principio, porque las personas que no se llegan a diagnosticar van a tener complicaciones que podrían haber evitado, y la calidad de vida que llevan no es la calidad de vida que podrían tener. Una persona que constantemente está teniendo dolor, obviamente, al paso de los años, resulta frustrante para ella. Y si ese dolor puedes quitarlo o limitarlo significativamente, pues cambias la calidad de vida de esas personas. Qué interesante, doctora. Definitivamente yo creo que lo que sí no va a pasar o no debe de pasar desapercibido es la prevención. Y en este caso, pues hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada vez que tengamos esos síntomas, ese dolor, bueno, pues está mandando la señal.
el cuerpo es muy sabio, como dicen algunas personas, solamente que nosotros luego no le prestamos la atención adecuada. Doctora, antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna recomendación en especial que le quisiera dar a las personas que de alguna manera se hayan identificado con este dolor crónico? ¿Algún tipo de recomendación que tenga usted para ellos? Bueno, primero hay que definir bien los diagnósticos. A veces también son diagnosticados como enfermedades autoinmunes que no se puede comprobar el origen autoinmune. Y aquí hay un problema bien importante, porque el manejo para enfermedades autoinmunes suele ser bastante agresivo. Entonces, no digo que en algunos casos sí está indicado, a pesar de que no se ha podido comprobar el origen autoinmune. Pero si la estamos perdiendo, así, doctora. Okay, pero si tienes un manejo autoinmune y no te mejora, continúas con el dolor, sería mejor corroborar que el diagnóstico que tengas sea el adecuado. Si fuese otro y tu manejo tenga que ser menos agresivo y te mejore, pues realmente valdría la pena haber consultado a un genetista. Así es, pues aquí está la recomendación. Vamos con el siguiente tema, doctora. ¿Qué le parece si es acerca de las ataxias? ¿Qué significa ataxias, doctora? La palabra ataxia significa inestabilidad. Y esto es muy relevante porque la inestabilidad puede ser desde la mirada, al hablar, al caminar, al tomar algún vaso, algunos objetos. Entonces, ataxia como tal va a ser un síntoma que van a presentar muchísimas personas. Hay ataxias que van a ser de origen genético y hay ataxias que son adquiridas. Entonces, es muy importante que cuando presentas ataxia debes de consultar al neurólogo y si se te descarta una causa adquirida, consultar a tu médico neurogenetista. Esto es muy importante porque van a haber causas que son reversibles, pero en cierto tiempo. Quiero hacer una mención muy específica para, por ejemplo, la ataxia que da por deficiencia de vitamina B12. Y podríamos decir, bueno, ha de ser poco común. Pues no, realmente es bastante común porque ahorita están de moda, bueno, no de moda, pero sí más frecuentes las cirugías bariátricas. Y en una cirugía bariátrica hay mayor riesgo de que se tenga años posterior a esta deficiencia de vitamina B12. Y aquí lo más importante es que es reversible durante un tiempo, generalmente es menos de un año. Si después de este tiempo no se restablece la ingesta adecuada de vitamina B12, la persona como tal ya no va a recobrar sus funciones, incluso puede quedar en un estado demenciado y como si tuviera una lesión medular. Entonces sí es bastante relevante prestar atención a las ataxias. Ahora, hay un grupo de ataxias que se heredan. Y este grupo de ataxias que se heredan, existen más de 200 tipos de ataxia y hay diferentes formas de herencia. Entonces realmente es un tema bastante complicado, pero es muy importante, pues recalco otra vez, el diagnóstico certero y oportuno para un manejo adecuado y también para que la persona sepa qué puede esperar en cuanto a estos padecimientos y tome medidas, pues ya medidas personales e incluso decisiones sobre cambios de trabajo, dependiendo del pronóstico que tenga su padecimiento. Uh-huh. Doctora, ¿estas ataxias son visibles? ¿Físicamente podemos notar que tenemos un tipo de problemas o de ataxia? Sí,
Sí, de hecho sí, o sea, cuando caminan, se ve, por ejemplo, la marcha de un borrachito es una marcha táxica, entonces ese sería uno de los ejemplos. También ha pasado que muchos de los pacientes que tienen problemas genéticos que les condiciona una ataxia hereditaria, a veces los arrestan porque consideran que están en estado de ebriedad y pues no, obviamente no tienen un padecimiento neurológico. Y esto es muy importante. También en la voz, no todos cuando inician estos padecimientos pueden ser muy leves, pero el paciente sí lo nota porque podía agarrar bien el vaso y ahora ya batalla. Por ejemplo, al agarrar los vasos puede tirar agua, al hablar, el habla se oye un poco arrastrada, que es algo que se llama disartria. Entonces, todos estos datos hay que atenderlos pronto, porque luego empieza un tipo de negación y esperan una mejoría y a veces se pasa el tiempo en que puedes actuar pues mejorando esa calidad de vida. Generalmente cuando son ataxias adquiridas, como el caso que mencionábamos, pues es aún más importante iniciar rápido los tratamientos para que no quede una lesión ya permanente. Permanente, exactamente. Pues muy importante para usted, estimado radioescucha. Una vez más le comentamos que si necesita algún tipo de información más personalizada o específica, puede escribirnos a radioclaretamerica@gmail.com. Ahí nosotros le haremos llegar sus comentarios a la doctora Elizabeth. Y Radio Claret, bueno, Claret se escribe, inicia la palabra Claret con C de casa y termina con T de Tomás. La voy a deletrear: CLARET, Claret, radioclaretamerica@gmail.com. Doctora, pues no resta más que agradecerle su amable compañía el día de hoy y la amabilidad que tuvo para entregarnos esta información tan importante. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana. Mi nombre es Jorge Salazar y por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América.